Hola a todos, espero estén muy bien. En este video vamos a ver una forma sencilla de aprendernos una canción y después de aprendida también cómo podemos implementarle su juego rítmico, su juego de percusión corporal o de percusión con vasos de una forma sencilla a partir de imágenes. Así que vamos a empezar. Como pudieron escuchar, nuestra canción consta de 4 motivos. Consta de un caracol, una ranita, una serpiente y las olas del mar. Son 4 motivos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 4 fichas, en este caso las voy a poner por aquí, que tengan estas 4 imágenes. Entonces, después de identificar los 4 motivos de nuestra canción y conocerlos y haberlos cantado, vamos a asignarle una serie de patrones rítmicos a cada imagen. Entonces, empezamos con el caracol. El caracol dice que gira y gira y hace plom, 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 plom. Un golpe en la mesa, un golpe en el aire, un golpe en la mesa y un golpe en el aire. Y cada que gira, giramos nuestras manos de nuevo. Estos van a ser los movimientos de nuestra primera imagen. Ahora vamos con el segundo motivo. Ese es la ranita. En la letra de la canción nos dice que la ranita salta y salta. Este es un buen referente para la percusión que vamos a realizar en este punto. ¿Qué vamos a hacer? Cuando acabo el caracol, dejo un vaso puesto y con la otra mano voy a saltar por encima y me devuelvo. Lo dejo quieto, con la otra mano sujeto el siguiente vaso, hago lo mismo, salto, me devuelvo. Lo dejo puesto y hago el mismo movimiento con la siguiente mano. Salto, me devuelvo. Salto, me devuelvo. Salto, me devuelvo. Y solo este va a ser el movimiento que vamos a asignar al motivo de la ranita. Ahora vamos con el motivo número 3. ¿Quién recuerda cómo es el motivo número 3? El motivo número 3 es el de la serpiente. La serpiente dice que se asoma y hace 4 veces. Imitamos con nuestra voz el sonido del cascabel o de la lengua de la serpiente. Entonces, se asoma una serpiente, vamos a imitar el movimiento de la serpiente, cosa que a los niños se les facilita mucho asimilar, y con la voz y los vasos, su sonido de cascabel. 4 veces. Y si se repite, lo volvemos a hacer. Cuidado que te muerde. Podemos hacer un paréntesis y preguntar, ¿cuál era el movimiento del caracol? Entonces, si han estado muy atentos a la actividad, vamos a recordar que el caracol giraba y giraba y hacía plom, 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 plom. ¿Cuál era el movimiento de la ranita? Salta, salta la ranita, de piedrita en piedrita. ¿Y cuál era el movimiento de la serpiente? Se asoma una serpiente. Cuidado que te muerde. Y el último patrón de movimientos entonces sería las olas del mar. ¿Qué vamos a hacer con las olas del mar? Vamos a imitar el movimiento con una mano primero y con la otra después. Y en las olas del mar sí va a haber una pequeña variación al final. Golpeamos 2 veces y en el aire. 2 veces contra la mesa y una en el aire. Y las olas vienen, vienen y van. Y las olas vienen, las olas del mar. ¿Sí? La palabra clave acá es vienen. En la segunda vez que decimos vienen es cuando golpeamos sobre la mesa. Y las olas vienen y en el segundo vienen, vienen y van. ¿Qué tal si lo hacemos todos juntos una vez más para ver si memorizamos los patrones de cada una de nuestras imágenes? ¿Preparados? Vamos a hacerlo. 1, 2, listos, ya. Gira, gira el caracol, plom, 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 plom. Gira,
Las olas vienen y van. Las olas del mar. Como pueden ver, esta es una actividad con movimientos muy sencillos, muy divertidos, que implican relación entre lo que hacemos con los vasos, la percusión y lo que dice la letra de la canción. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho y que estén muy atentos a los próximos videos en los cuales estaremos compartiendo nuevas actividades, nuevas canciones, nuevos recursos y nuevos videos para los más chiquitos también. Recuerden que hay una sesión dedicada especialmente a los niños, se llama la lista de reproducción de videos para niños, así que por allá los espero. Y si no has visto el video en el que usamos esta canción, pero para realizar ejercicios de grafomotricidad, por acá se los estaré compartiendo. Nos vemos en próximos videos. ¡Chao!